mapa mental está basado en la entrevista de la señora Dora. Le hemos dado por nombre trabajo. El lugar de trabajo de la señora Dora fue en la ciudad, en donde ella trabajaba en un laboratorio clínico y también trabajaba tomando muestras en empresas. El proceso de la señora Dora en el laboratorio clínico fue inicialmente aprendiendo. Ella entró al laboratorio clínico para aprender y luego le dieron como labor la toma de muestras. La señora Dora nos decía que sus jefes eran muy humildes, le tenían mucha confianza y eran muy tolerantes, que era una parte que a ella le gustaba mucho de su jefe porque la hacía sentir en un ambiente agradable y de satisfacción. Ella nos decía que la implementación de nuevas tecnologías en su lugar de trabajo fueron 3. Principalmente fue el algodón, ya que antes ellas eran las encargadas de hacer las motas de algodón para utilizarlas durante la toma de muestras. Pero después vienen las motas ya hechas. Ella nos decía que eran unos rollos inmensos de algodón y que ellas tenían que empezar a dividir las motitas. Pero ya ahora las motas de algodón ya venían hechas, solamente era utilizarlas. Otra tecnología que ella alcanzó a utilizar fueron los guantes. Implementaron los guantes, ya que antes no utilizaban guantes. También las jeringas, donde antes eran de vidrio y eran renovables, y pasaron a ser desechables. Ella nos decía que el desarrollo laboral es que se han implementado nuevas tecnologías. Actualmente en su labor se han implementado nuevas tecnologías con instrumentos modernos que facilitan pues las tomas de muestra en los laboratorios. También nos decía que los recursos eran distribuidos en su familia. Los recursos se distribuían en su familia y que la economía también era distribuida, distribuían los recursos, distribuían las ganancias con su esposo, ya que ellos debían de sostener 2 hijos. La vida de la señora Dora principalmente fue en el campo, pero cuando ella era pequeña, entonces ella casi siempre toda su vida fue en la ciudad y casi siempre trabajó en el laboratorio clínico como tomadora de muestras. En la entrevista de la señora Dora nos dimos cuenta que ella extrañaba que los jefes fueran respetuosos, ya que hoy día los jefes han dejado de lado la humildad y la tolerancia hacia sus empleados y han tomado como factor principal la productividad y pues la maquinaria. Y entonces las necesidades de esos empleados han pasado a un tercer plano y se han vuelto de alguna manera inhumanos. Entonces ella nos decía que deberían los jefes de hoy en día ser más respetuosos, ser más humildes, como traer todos esos valores que los jefes anteriores, que los jefes antiguos tenían y implementarlos. Esto ayuda a que el empleado se sienta importante dentro de la organización. Este mapa mental está basado en la entrevista de la señora Dora. Le hemos dado por nombre medio ambiente. La señora Dora nos decía que el clima ha cambiado, donde antes
el clima era más cálido y se conocían los meses en que iba a llover e iba a hacer sol. Se tenía algo así como un pronóstico de la lluvia y de los días soleados. Actualmente el verano ha crecido, en donde hay largas épocas de invierno y pues también de verano. No se sabe, en este momento, en la actualidad, no se sabe con certeza los meses en que va a llover y en que va a hacer sol, ya que los periodos son muy largos, a diferencia de la época en la que la señora Dora laboraba. Con relación a la atmósfera se ha deteriorado y se han presentado los fenómenos del niño y de la niña, que han afectado a toda la sociedad. También la conservación de las basuras durante su periodo laboral. Primero, ella nos argumentaba que los residuos se botaban o se agrupaban y así era como se botaban. Pero actualmente y mientras que ella estaba elaborando, el cambio que hubo fue la división de las basuras por recipientes. Entonces cada elemento que se iba a botar debía de ir en el recipiente que le pertenecía. El trabajo, ella nos decía que ella extraña en el trabajo la falta de interés, de sentido de pertenencia. Ahora ya no se ve eso. Antes ellos amaban su trabajo, ahora el trabajo es algo así como una obligación. Antes los requisitos eran a edades avanzadas. Actualmente una persona de 25 años que quiera entrar a una empresa ya en ocasiones es considerada como una persona muy grande y por eso no se les da trabajo. Antes a las personas mayores aún tenían posibilidades de laborar. También nos decía que hay poco empleo. Entonces muchas personas están desempleadas y tienen que buscar cómo sostener sus familias de otra manera. En cuanto a la educación, ella decía que antes la educación era más rígida y se formaban seres humanos más respetuosos. Ella dice que ella extraña eso. Hoy día los niños, las nuevas generaciones están siendo educados de manera que no respetan a sus mayores. Ya ese valor, ese principio no se les está inculcando. Y también con relación a la seguridad, donde antes la seguridad era más alta y ella decía que se podía salir a la calle, salir de sus casas en cualquier hora del día y de la noche sin correr ningún tipo de riesgo y sin tener temor. Hoy día esto ya no se está viendo. Las soluciones que hemos visto o que hemos realizado en este mapa mental son la de mayor seguridad, implementar más seguridad, pero no implementar seguridad de manera que hayan más policías, que hayan más personal que esté pendiente de este factor o de este fenómeno, sino educar a las nuevas generaciones, educar a las personas a conservar, pues se podría decir que este principio de la seguridad. Otra solución que le hemos dado en este mapa mental, es mejorar la educación de nuestras nuevas generaciones, a que aprendan a implementar el respeto, el valor por las personas mayores y finalmente generar más oportunidades de trabajo. Pero no solamente está también en generar más oportunidades, sino también buscar oportunidades y no solamente quedarnos en que en este país no hay oportunidades para trabajar, en este país no hay oportunidades para ser un empleado más, sino también buscar las oportunidades.